que la consulta popular que plantea el gobierno para impedir que cualquier funcionario público o candidato tenga capitales en paraísos fiscales no constituye una reforma constitucional. Así lo planteaba en este espacio el secretario jurídico de la Presidencia de la República, el doctor Alexis Mera. Se está cometiendo un error al sostener que solo la Constitución puede establecer inhabilidades. Entonces, para argumentar jurídicamente que ahora de nuevo se necesita una enmienda constitucional, se quiere decir que debe reformarse la Constitución. Hay muchas prohibiciones para ser funcionario público que no están en la Constitución. Aquí le traje el artículo 8 y 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que tienen otras inhabilidades naturales, obvias, que todos estamos de acuerdo, como deberle al Estado, como ser primo del presidente en ejercicio. O sea, esto no requiere necesariamente de una reforma constitucional, puede perfectamente estar en una ley secundaria, porque es lo que se llama una inhabilidad, un requisito habilitante. Cintia Viterías, precandidata presidencial por el Partido Social Cristiano, nos acompaña esta mañana y le preguntamos si concuerda con este criterio. ¿Se trata de un nuevo requisito o solo es una prohibición? Buenos días. Buenos días, Lenín, y gracias por la invitación. Buenos días a quienes nos escuchan. Primero, Lenín, un saludo reverente a la ciudad de Guayaquil en su día. Perla codiciada por muchos piratas y acechada por incendios, pero defendida permanentemente por sus guerreros, generación tras generación. Esta es realmente una ciudad amada. Ahora, pasando al tema al que usted me pregunta, el pacto ético, ¿quién lo plantea? Primero lo plantea el presidente de la República, que apenas ganó algunas decenas, cientos de miles de dólares, lo sacó a otro país sin pagar impuesto a la renta, alimentando economías extranjeras. Yo en lo personal esta consulta no me preocupa en lo absoluto, no tengo ni bienes ni cuentas en el exterior. Pero lo que aquí debería ser antiético es evadir impuestos o el origen ilegítimo de los fondos. Y respondiendo la pregunta específica, ya esas prohibiciones para ser candidato se encuentran en la Constitución en el artículo 113 de la misma. Por lo tanto, no es necesaria ninguna consulta. Por otro lado, si quieren cambiar la ley, pueden hacerlo directamente a través de la Asamblea Nacional. Tienen mayoría, lo harían en 3 meses. Ya cambiaron la Constitución, que es un asunto mucho más complicado y serio, sin preguntarle a la gente. Igual, a través de consulta o a través de ley, esa reforma no va a tener validez alguna porque contraviene la Constitución. La Constitución es derecho público, solo se hace lo que está escrito y las prohibiciones o las condiciones o los requisitos para ser candidato constan en la misma y no dice en la Constitución y en la ley, dice solamente en la Constitución. Si el gobierno pudiera entonces reformar o incorporar esta prohibición a través de una reforma legal con la mayoría que tiene en la Asamblea, ¿por qué ir a una consulta? ¿Qué es lo que están buscando implementando este mecanismo? Lenín, si se tratara de ética, ¿por qué es que funcionarios en este momento del gobierno siguen ejerciendo sus labores cuando han dicho públicamente que tienen compañías en paraísos fiscales y empresas y banca del gobierno también están vinculadas con Panamá? La respuesta, Lenín, es miedo. Ya este gobierno, el partido de gobierno, perdió las elecciones en el 2014 en las ciudades más grandes del país. Ahora necesitan un remolque que ale a su candidato para las elecciones del 2017, es así de sencillo. Si no, no entiendes cómo es que el país está llamando al mundo para que traiga capitales al Ecuador y a la par está criminalizando a los ecuatorianos que invierten en otro país. El dinero, ¿a dónde va? Va a donde le ofrezcan rentabilidad y confianza. Eso lo sabe desde el ecuatoriano que deposita su dinero en un banco, en su cuenta de ahorro, y si oye que este tiene algún riesgo, sacrifica el interés, lo saca y lo guarda bajo el colchón. Así pasa también con los grandes capitales, van donde les ofrezcan rentabilidad y confianza. Evidentemente no es en el país, están yendo en mayor cantidad a Perú y a Colombia, por ejemplo. Por eso el decrecimiento económico en el Ecuador, por eso la falta de empleo, por eso el peligro de vernos convertidos
en una segunda Venezuela. Pero si la determinación de qué es un paraíso fiscal depende de una resolución del Servicio de Rentas Internas, un gobierno distinto, de alguien que tuviera sus capitales en paraísos fiscales, podría cambiar dicha resolución de un plumazo y se acaba la dichosa prohibición. O quedaría sin efecto para el caso particular de aquella persona a quien le conveniere realizar esa modificación. ¿Es entonces un pretexto presidencial, un pretexto de Rafael Correa para poder participar en la campaña? Bueno, es obvio. ¿Y por qué participar en la campaña? Lo que le decía hace un momento, ya perdieron las elecciones en el 2014 en las ciudades más grandes del país. Su candidato obviamente necesita un remolque. ¿Y cuál es el remolque? Esta consulta popular. Si hablamos de ética, Lenín, no estaríamos oyendo las explicaciones del gobierno en este momento, por ejemplo, de por qué tomaron 120 millones de la cuenta de la Ley de Solidaridad para pasarla al fondo común, al gasto corriente, que es un barril sin fondo. Si el presidente quiere un pacto ético, empiece por cumplir, por ejemplo, pagándole a los maestros lo que les debe, a los municipios, prefecturas, juntas parroquiales, las rentas que aún le tiene retenida, a los contratistas, al ISFA, al ISPOL. Si realmente quiere una consulta, ¿por qué honestamente no le preguntamos a la gente si está de acuerdo o no en varias cosas que ya hizo este gobierno, como quitarles el 40% de aporte al fondo de pensiones, como devolverles o no las utilidades completas a los trabajadores, como devolverles o no la administración de los fondos de cesantía, no solo a los maestros, sino también a los judiciales y otros? ¿Por qué no vamos a una consulta honesta ante el Ecuador, Lenín? Pero con tantas medidas antipopulares, ¿qué tan buen remolque podría ser la participación de Rafael Correa en una campaña? Es directo. Si pones una pregunta que mayoritariamente va a recibir un sí, entonces obviamente el que promueve la consulta, que es el gobierno, obtendrá réditos respecto de una consulta manipulada. Eso es casi un hecho. Ahora, en otro tema, desde su partido han presentado dos encuestas. La primera, cuando se anunció su precandidatura, que la mostraba con 10 puntos de inicio, y la segunda, hace pocos días, que ya la puso por encima de Guillermo Lasso. ¿Tienen valor a estas alturas esas mediciones cuando más del 60% de los ecuatorianos no tiene definido aún por quién va a votar? Bueno, son mediciones del momento político y esas mediciones se van haciendo poco a poco según se acerque a las elecciones. Igual hasta la encuesta que publicitó el candidato de Creo señala que en 11 días yo he pasado del 1 al 10%, significa que en 11 días crecí el 900%, cuando los candidatos de gobierno y él mismo empezaron a bajar. Solo son mediciones del momento. Esto de aquí, la verdadera encuesta, se dará en la primera vuelta electoral, que además le garantizo dará paso a una segunda vuelta, porque ningún candidato del gobierno va a obtener el 40% para evitar que se dé la segunda vuelta. Ahora, justamente por ello, por ser fotografías de el momento, ¿no será un problema para la unidad el determinar en septiembre un candidato basados en sondeos que pueden ser fácilmente cuestionados? Porque la mayoría de la ciudadanía está preocupada de la cotidianeidad, de la supervivencia, y no precisamente de quién aspira a la presidencia de la República. El documento que firmó la unidad en Tababela plantea mecanismos, diversos mecanismos, entre esos las encuestas, entre esos también acuerdos que se pueden llevar sobre la mesa, inclusive hablan hasta de primarias, la posibilidad está abierta. Los plazos, que el mes de agosto se presentará a cada uno de los miembros de la unidad un candidato si así lo desean, de dentro de la unidad o de afuera de la unidad, siempre y cuando se despojen de candidaturas asumidas y pongan su nombre en la mesa. Y todo el mes de septiembre será la discusión respecto de quién represente a la unidad. El 1 de octubre ya habrá candidato presidencial, luego de estas conversaciones a través de los mecanismos que cada uno firmó en el documento de Tababela. Escuchemos lo que decía Rodrigo Coyaguazo, presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales y asambleísta alterno de Alianza País, justamente sobre las precandidaturas de la unidad.
En este momento nos encontramos con una oposición que nosotros la denominamos una oposición del cachascán, en la que no hay reglas, en la que todo vale, en la que finalmente cada uno hace lo que le da la gana y no han logrado tener una unidad consolidada. Ustedes han podido ver que en un primer momento en un equipo que se llama Unidad ingresó un movimiento político y enseguidita salió el señor Páez y dijo que con ese señor no quiere saber nada. De igual forma votaron una candidatura, una candidatura en medio de esa unidad y todos salieron corriendo en estampida. Por ahí el señor de la SUAY dijo, no, nosotros no queremos saber nada con esa señora. Finalmente, esa unidad que va viendo entre esos sectores de derecha, entre comillas, dicen, bueno, le aceptamos la precandidata, pero los demás dicen, sí, la aceptamos, y como que le botan al tacho de la basura, sí la aceptamos, pero señor Nebot, siga usted de precandidato. ¿Hay errores en esa lectura? Están bastante preocupados y atentos con lo que pasa del lado de lo que ellos denominan la oposición. Tranquilos, ellos ya tienen bastante con los problemas internos, eligiendo cuál de los tres bandos se va a designar para el mes de octubre, para competir en la próxima contienda electoral, sea cual sea de los tres nombres que ustedes presenten, señor Collahuaso, siempre serán los mismos, los que impusieron al país una debacle económica que mantiene al 60% de la población en condiciones de trabajar sin empleo o subempleados. Esos son ustedes. Nosotros abrimos las posibilidades al diálogo, a la democracia, a la libertad. De eso se tratan estas conversaciones. Por eso la mesa de la unidad, por eso trasciende ideologías, partidos, regiones, porque lo que nos une es mucho más importante que todo lo demás. Nos une la posibilidad de que este país vuelva a recuperar la capacidad económica que tuvo, el generar empleos, el que el campo vuelva a producir, el bajar el peso de la deuda dentro del presupuesto del Estado, el abrirnos a mercados internacionales, el ser austeros en el gasto. La economía, Lenín, de la ama de casa o del padre de familia, gana mucho, gasta poco, invierte, ahorra. Esa es una ecuación que en ningún lado se la vio mientras el presidente de la República dictaba sus clases matemáticas. Acá nosotros tenemos absolutamente claros lo que nos une para el país. Y ese cambio no lo da ni el poder político, por un lado, representado por el gobierno, ni el acecho del poder económico, por el otro lado. Ese cambio lo dan las mujeres, los hombres, los trabajadores, los jóvenes, los estudiantes, el ama de casa, los movimientos sociales. Ellos son el verdadero cambio. Y solamente un gobernante transparente, que trabaje con eficacia y con la verdad, puede llevar a este país a recuperar esa década robada que nos enfrenta a una triste realidad económica actualmente. Cintia Viteri, precandidata presidencial por el Partido Social Cristiano, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación y buen día.